Muchas gracias. ¿Cómo es el título de la enseñanza? De la religión a la verdadera. Yo creo que pocos de los que estamos acá y crecimos en un ambiente, un hogar cristiano. En mi caso, yo vine a hablar, a escuchar hablar de la salvación o de una iglesia cristiana ya en mi adolescencia. Cuando yo era niño, yo tengo 45 años, las iglesias cristianas eran unas iglesias bien conservadoras, si se puede decir, o tradicionales. Y uno como niño o adolescente lo que menos quería era estar cerca de un lugar de esos. Parecía una cosa muy harta y aburridora. Y siempre aún recuerdo desde niño que el tema era hablando de la salvación, de la salvación, de la salvación. Y entonces uno se preguntaba, por qué se usa la salvación como una manera de castigar o de obligar a alguien a que siga una religión o una fe, siempre como con una amenaza? Pues tiene que creer el evangelio o se va para el infierno. ¿Y quién tiene las llaves o la potestad para mandar a alguien al infierno o no, o para el cielo? Esos eran mis cuestionamientos antes de entender y conocer las escrituras. Nosotros creo que llevamos como 35 enseñanzas de los hechos. Nosotros enseñamos expositivamente el libro Los Hechos, versículo a versículo. Y ese tema de la salvación no es un tema que yo quiera sacar cada 8 días aquí. Es un tema que está transversalmente en toda la Biblia. Y una de las preguntas más importantes que surge de esto es, ¿cómo puedo realmente saber si yo soy salvo? No estoy preguntando si creemos en Dios, no estoy preguntando si asistimos a la iglesia, no estoy preguntando si procuramos llevar una vida tranquila, una vida moral. Yo tenía un amigo muy que recuerdo, era un amigo muy cercano en una clínica que yo trabajaba y él decía, soy buena gente, yo no robo, yo no mato y yo a mi mamá le doy un mercado los domingos. Y no me hable de Dios. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que hemos sido reconciliados con Dios? ¿Usted está seguro? ¿Usted es una persona que está segura que está bien con Dios? Que si usted muere hoy o el Señor le llama a su presencia, usted va a su presencia directamente. Estas preguntas son importantes porque nos enseñan que una persona, insisto, puede estar convencida de algo. En Bogotá, cuando yo era niño, allá existe una iglesia que se llama la Iglesia del 20 de Julio. Mi familia es una familia de tradición católica. Entonces, cuando en la familia habían crisis económicas o crisis de trabajo, mi abuela, mi papá, bueno, no creo que tanto mi papá, mi mamá, hacían una cosa que en Bogotá existe una iglesia que se llama la Iglesia del 20 de Julio. Y ellos tienen una tradición y es llevar, creo que es durante 7 domingos o 9 domingos, mercados a la iglesia. Y cuando llevan estos mercados a la iglesia, justo como en el sexto o séptimo mercado, les salía trabajo o le iba bien o alguna cosa. Entonces ellos vivían convencidos de que estaban bien con Dios al llevar un mercado. Mi abuela creía en otra cosa, yo no sé aquí en Antigua o en Caldas cómo se vivirá eso, el culto a las almas del purgatorio. En Bogotá había un culto a las almas del purgatorio muy grande. En un lugar que se llama Mata Tigres hicieron un hueco gigantesco, llevaban a todos los muertos NN de Bogotá y los enterraban allí. Y la gente, creo que eran los lunes, iba y le hacía rezos y oraciones a las almas. Y mi abuela le decía, usted se sigue portando mal y le voy a echar las almas. Y era como una amenaza y entonces las personas se portaban bien. ¿A qué yo voy con esto? Que si usted va al movimiento Mira o va a un pentecostal unitario o viene acá o va a X o a Y, le van a decir, nosotros tenemos las llaves de la salvación. Y nosotros sabemos cómo alguien puede ser salvo. Y entonces algunos someten a las personas a que hagan una oración o que lleven ofrendas o lleven diezmos, vayan a un encuentro. Y cuando hacen este tipo de cosas están convencidos de que su vida está anclada en Cristo y que por lo tanto si mueren van a ir al cielo. Esta, como yo he dicho en otras ocasiones, pensaríamos nosotros que Satanás viene con cachos y con cola y viene a amenazarnos, o que el satanismo es ofrecer gatos el 31 de octubre o hacer sacrificios de niños, y eso no tiene nada que ver con satanismo. Yo creo que una de las artimañas más importantes que usa Satanás es mostrarse como ángel de luz y engañar a las personas, decirle a las personas, aquí está Cristo, aquí está Dios, sígalo. Pero cuando ahí no está, por ejemplo, una cosa muy sencilla, un brujo.
Mi papá también en algún momento creo que duró como 6 meses sin trabajo y ya en la desesperación le dijeron que se fuera a donde un brujo y él fue donde un brujo. Yo me acuerdo porque yo lo acompañé esa vez. Él en medio de su desesperación y de su angustia acudió allá pensando que allí estaba Dios. Y el punto es que él va allá, y los brujos usan ciertas cosas de santidad de los santos católicos, hicieron ahí sus cosas, su ritual, y mi papá esa semana consiguió trabajo. ¿Qué lo hace convencer a él? De que ahí estaba Dios y que Dios es, y que a través del brujo Dios actuó, etcétera. Esa es la manera como yo digo que Satanás actúa, engañando y confundiendo a las personas. ¿Cómo hacemos nosotros para trabajar en la iglesia? Y no es nuestra labor, no es nuestra tarea de usted como creyente o mío como pastor, el poder identificar o el poder dar juicios y decir quién es salvo o no. La Biblia dice que va a crecer el trigo y la cizaña, y el trigo y la cizaña son dos cereales o dos plantas que crecen. Sus raíces sí se unen en la tierra y al Señor le dicen, ¿por qué no arranca de una vez ya la cizaña? Y el Señor le dice, no, porque si yo arranco la cizaña, probablemente voy a arrancar también el trigo. ¿Cómo se reconoce el trigo y la cizaña al final de los tiempos, cuando han madurado? El trigo, cuando ha cargado todas sus vainas, o no sé cómo se llamarán, cuando el trigo está cargado de fruto, el trigo se inclina del peso, y eso es una figura de humillación, de inclinarse, mientras que la cizaña siempre está erguida, siempre es altiva, siempre está fuerte y nunca da fruto. Por eso al final de los tiempos se conocerán esto es una ilustración simplemente entre un creyente y uno, entre aquel que se humilla y aquel que se mantiene así. Ese es uno de los frutos, por ejemplo, que podemos entender a través del trigo y la cizaña. Nosotros no podemos identificarlo en un principio. Y hemos dicho, una persona incluso puede pecar con el mismo pecado. La diferencia entre una persona y otra es que quien persevera con el mismo pecado está gritando a los cuatro cielos que no ha creído en el Evangelio. Pero el cristiano peca. Y la Biblia de hecho dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Esto es lo que sucede en el ámbito espiritual. No siempre es fácil distinguir entre hacer una profesión de fe y tener una fe verdadera. De hecho, a lo largo de todos estos años, yo también me he dado cuenta que así como hay personas que están convencidas que van a ir al cielo y no han creído en el Evangelio, también he descubierto que hay muchas personas que dudan a dónde van a ir, pero que tienen una vida consagrada y han creído efectivamente en el Evangelio. Entonces, están esas dos partes. Solamente Dios conoce los corazones. Solamente es que él quien sabe quiénes son los verdaderos hijos suyos. Sin embargo, el hecho de que podamos ver el corazón o algunos frutos de ese corazón no significa que la Biblia también sea restringida o que la Biblia guarde silencio en este asunto. Al contrario, las escrituras continuamente nos llaman a examinarnos y nos muestran las evidencias de nuestra verdadera conversión. Cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos que este tema ya lo hemos estudiado desde los Hechos capítulo 2. Después de la predicación de Pedro, la multitud compungida en el corazón le preguntó a Pedro qué debía hacer. La respuesta fue clara. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentidos. No le dijo, ven el domingo a la iglesia, no le dijo, repite después de mí, no le dijo, toca dar una ofrenda, toca ir a un retiro. No, la respuesta de Pedro fue, arrepiéntase. No se trataba simplemente de adoptar una nueva religión. No simplemente es, yo traigo una vida y esto me parece bonito del cristianismo, el evangelio, entonces yo lo adopto toda mi vida. No se trata de eso. Se trata de realmente haber rendido nuestra vida al Señor para que Él nos dé una nueva vida, un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Eso es el verdadero cristianismo. He estado como con gripa, así que me hago fácilmente. Perdonen eso. En Hechos 3, Pedro vuelve a proclamar, arrepentidos y convertidos, el llamado sigue siendo el mismo. No basta con admirar la obra de Dios, es necesario volver al corazón de Dios. En Hechos 5 encontramos el caso de Ananías y Zafira. ¿Quién sabe algo de Ananías y Zafira? ¿Quiénes eran ellos? Lo estudiamos, aquí, bueno, aquí no, en otro lugar. Ellos parecían cristianos, externamente parecían formar parte del pueblo de Dios.
participaban de la vida de la iglesia y daban la impresión de ser creyentes comprometidos. Sin embargo, su pecado no fue simplemente con quedarse con parte del dinero que ellos mismos habían ofrecido sin ninguna necesidad. Ellos mismos quisieron aparentar frente a los demás que eran personas dadivosas y que iban a vender una casa y iban a dar eso a los apóstoles. Y ustedes ya saben qué pasó. El pecado de ellos no fue simplemente quedarse con una parte del dinero de la venta de su propiedad. Pedro deja claro que podían disponer libremente de ellas como ellos quisieran. Su verdadero pecado, de Ananías y Zafira, fue la hipocresía. Ellos quisieron aparentar una consagración que no tenían. Buscaron el reconocimiento de los hombres más que la aprobación de Dios. Pretendieron mostrar una espiritualidad que no correspondía a una realidad de sus corazones. Por medio de este acontecimiento, Dios recuerda a su iglesia que los hombres pueden ver las apariencias, pero no podemos ver el corazón. Es posible estar cerca de las cosas de Dios, como también creo que fue hace una prédica o dos prédicas. Podemos estar muy cerca de las cosas de Dios, participar en la vida de la iglesia, mantener una reputación religiosa, ser moralmente correcto, pero mientras el corazón esté lejos del Señor, no es un corazón que realmente ha sido redimido. Ananías y Zafira son una verdadera advertencia solemne de que existe una diferencia entre una apariencia de fe y una fe verdadera. Perdón, ¿qué fue lo que vimos nosotros ahora en Hechos 8? Aquí apareció Simón el mago. ¿Recuerdan quién fue Simón el mago? ¿Qué quería hacer Simón? En Simón encontramos unas señales o una visión de lo que es verdaderamente el nuevo nacimiento. Una persona que había sido perseguidor se convirtió en un predicador, después hablando de Pablo. El enemigo de Cristo se convirtió en el siervo de Cristo. Y hemos visto entonces también a Simón el mago, vimos también la conversión de Pedro. Ahora llegamos nosotros al capítulo 10 y ahora encontramos un caso aún más sorprendente. Lo estudiamos hace 8 días. ¿Cómo se llama el personaje? Cornelio. A primera vista, él parecía ser un candidato, muy buen candidato. Era un hombre respetable, disciplinado, piadoso. No era un criminal, no era un perseguidor de la iglesia, no era un hombre rebelde contra las cosas de Dios, tampoco era un hombre inmoral. Por el contrario, el relato nos muestra a una persona que temía a Dios, que oraba constantemente y que era generosa con los necesitados. Hermanos, si Cornelio viviera hoy, lo dijimos en una prédica, probablemente muchos lo considerarían una excelente persona, un excelente creyente. Sería una persona admirada por su conducta, sería una persona respetada por su familia, sería una persona reconocida por su compromiso espiritual. Sin embargo, cuando nosotros leemos cuidadosamente este capítulo, descubrimos algo sorprendente. A pesar de todas estas cualidades, Cornelio todavía necesitaba escuchar del Evangelio. Dios no le envió un ángel para predicarle o decirle que ya era salvo. Dios tampoco le dijo que sus oraciones y sus buenas obras eran insuficientes o eran suficientes. En cambio, organizó providencialmente un encuentro con Pedro para que entonces él escuchara el mensaje de Jesucristo y entonces podría ser salvo. Y encontramos una verdad que es incómoda. Hermanos, la religión, por buena que parezca, no puede salvar a nadie. Ninguna congregación, ninguna denominación, ningún pastor, ningún apóstol, ni un ángel del cielo les pueden predicar un evangelio distinto. De hecho, cuando alguien se autoproclama como el portador de la salvación o el portador de la absoluta verdad y coloca a otro Cristo, la Biblia le llama anatema. Y anatema es una palabra de las palabras más fuertes de las Escrituras. Es apartado para la maldición y la condenación de Dios. Por eso es delicado predicar. Porque si yo predico otro Cristo, la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque acarréis mayor condenación. Una cosa es que uno pueda dar un mensaje, una enseñanza, pero otra cosa es cuando hay una responsabilidad. Hermanos, la fe verdadera no es simplemente creer que Dios existe.
Y aquí es donde pronto vamos a romper algunos de nuestros paradigmas. La fe verdadera no es simplemente creer que Dios existe, porque incluso los demonios, lo hemos visto al menos 3 o 4 ocasiones, incluso los demonios también lo creen. Ser cristiano o creyente o tener la salvación tampoco consiste solamente en conocer ciertos datos acerca de Jesús. La verdadera fe es confiar plenamente en Cristo para nuestra salvación. Es reconocer que no podemos presentarnos delante de Dios apoyados en nuestros propios méritos, ni podemos presentarnos delante del Señor presentando nuestras propias obras como merecedoras de la salvación. No, hermanos, un verdadero creyente muestra que su única esperanza está en la vida perfecta, no de él, sino de Cristo. En que Cristo a través de su muerte le expió, le limpió, le lavó todos sus pecados y que con la resurrección de Cristo nosotros también estamos redimidos. Dicho de otra manera, la fe salvadora ocurre cuando dejamos, escuchen esto suena tan sencillo, pero es tan difícil. La verdadera fe salvadora ocurre cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y empezamos a confiar únicamente en Cristo. Esa es la salvación. Es tan complejo, tan difícil o tan simple como usted lo quiera ver. La verdadera fe salvadora es cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a confiar únicamente en la obra de Cristo. Y aquí está el peligro también, porque una persona puede ser muy religiosa y nunca haber dado ese paso. Miren, una persona puede ser muy religiosa e ir muchos años a la iglesia y nunca haber dado ese paso. Puede asistir fielmente a la iglesia durante años, puede conocer doctrinas cristianas, puede participar de los ministerios, puede orar, puede leer la Biblia, incluso puede tener una buena reputación entre otros creyentes, pero si su confianza final está en lo que ella hace y no en lo que Cristo hizo, todavía esta persona no ha entendido el Evangelio. Ahora, debemos tener cuidado de no caer en el error opuesto. Entonces, ¿cuál es el error opuesto? Que las disciplinas espirituales no son válidas, no son relevantes. Es verdad, ninguna disciplina espiritual salva. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la predicación, la meditación, todo esto son disciplinas espirituales. Ninguna de estas salva. Yo no voy a ir al cielo por leer la Biblia. Yo no voy a ir al cielo por orar. Yo no soy más santo que don Jimmy porque don Jimmy ora 1 hora, pero yo oro 1 hora y 10. Yo no soy más santo que él. Hermanos, y cuando eso lo llamamos también a la iglesia y a su función de iglesia, como una iglesia que hace obras de misericordia, tampoco las obras de misericordia salvan. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Eso suena bonito, pero ¿lo vivimos? ¿Cómo sabemos si vivimos esta realidad? ¿Cómo sabemos que no solamente son cosas que nosotros tenemos aquí en la mente, que las podemos enseñar? Eso lo sabemos en el momento en que hay una tormenta, en el momento en que hay un desierto, en el momento en que doña Matilde tiene acá abierto el negocio y es el jueves y no le llegó ningún cliente, pero ella está confiando que Dios es su papá, su proveedor, su sostenedor y confía ahí y ora ahí y se sostiene ahí. La fe verdadera aflora en los tiempos de dificultad. ¿Y a qué voy yo con esto? Que por eso es que debemos mantener ambas verdades juntas. No todos los que oran son salvos. Lo hemos visto a repetición. No todos los que oran son salvos. No todos los que hablan de Dios son salvos. No todos los que hacen obras de misericordia son salvos. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Pero, si usted dice eso, también debe decir lo siguiente, que una persona que no tiene ningún interés en la oración, que una persona que no tiene hambre por la palabra de Dios, que una persona que no se apasiona por conocerlo, por amarlo, por someterse, por servirlo, está gritando de la misma manera a los 4 vientos, no conozco a Cristo. Así sea yo que me pare aquí a hablarles a decirles eso. Si usted no ora, no lee la Biblia, no tiene interés por el Señor, no busca servir al Señor, no busca agradar al Señor, usted es un falso y un mentiroso. Así de sencillo. Por más que me diga versículos bíblicos, por más que diga que hay un mercado, por más que diga que ha hecho y deshecho, pero usted no ha rendido su vida a Cristo,
Esa es la mejor manera para verlo. También debemos decir que la verdadera fe no es el producto de uno mismo, que la verdadera fe es el producto de nuestra comunión con el Espíritu Santo y que la verdadera fe nos conduce a Cristo. Vamos a ir al primer punto. La religión no puede reemplazar a Cristo. Capítulo 10. Alguien que lea por favor el versículo 24 al 33. Gracias. Al llegar a este punto de la historia, Pedro finalmente entra en la casa de Cornelio. Esto no era una visita cualquiera. Dios había obrado o había estado obrando durante días antes para que este encuentro se diera. Dios mismo había preparado el corazón de Pedro, ya lo vimos. También preparó el corazón de Cornelio. Nada de lo que estaba ocurriendo era casualidad. Dios estaba dirigiendo cada detalle porque Dios tiene un propósito mucho más grande de lo que ellos podían ver o entender en ese momento. Cuando Pedro llega, encuentra algo que probablemente él no esperaba. Cornelio no está solo. Cornelio ha reunido a sus familiares. Cornelio ha reunido a sus amigos cercanos para escuchar el mensaje de Pedro. Hay una expectativa especial en aquella casa. Todos están reunidos porque quieren escuchar la palabra de Dios. Miren, no están reunidos para ver a Pedro, el apóstol que casi mata a un guardián. No estaban viendo al espectáculo de hombre que podría haber ser Pedro. Ellos se habían reunido en esa casa para escuchar la voz del Señor. Y esto ya nos dice algo acerca de Cornelio. Cornelio no era un hombre diferente o indiferente a las cosas espirituales. Cornelio era alguien que vivía, Cornelio no era alguien que vivía a espaldas de Dios. Al contrario, era una persona que estaba buscando conocerle, quería escuchar, él quería aprender, él quería saber qué era lo que Dios tenía para decirle. Y sin embargo, cuando Pedro entra, sucede algo interesante. El versículo 25 nos dice ¿qué dice el versículo 25? Si alguien lo puede leer, por favor. Se postró. ¿Quién se postró? Y quería rendirle un homenaje, quería adorarlo. Y la respuesta inmediata de Pedro fue que él se levantó y le dijo, no, señor, levántate, porque yo mismo también soy un hombre. Hermanos, esto nos quita a nosotros toda idealización en relación con algún pastor o algún líder de una iglesia. Nosotros somos hombres comunes y corrientes. Y es muy fácil entrar en esta fase de a veces del cristiano hipócrita líder que se muestra que no le duele nada, que no le afecta nada, que su vida es perfecta, que su familia es perfecta, que mis hijos son perfectos. Y no, somos seres humanos comunes y corrientes, que no estamos buscando ni adoración, ni rendición, ni nada por el estilo. El único que merece todas estas atributos y reverencias es el Señor, porque ni aun Pedro,
Puede ser que parezca un detalle sin importancia, pero en realidad esto nos revela algo profundo acerca del corazón humano. Desde un principio de la historia, las personas han tenido la tendencia a poner su confianza en hombres, líderes religiosos, ceremonias o instituciones. Nos resulta más fácil confiar en algo que podamos ver para poder descansar entonces después completamente en Dios. Hermanos, este mundo y este país ha sido un país muy golpeado, donde si hacemos un censo de cuántas familias han sido separadas o cuántos hemos crecido sin papá, pues es muy grande la cifra. Y cuando nosotros accedemos o tenemos esos quebrantamientos en la vida, consciente o inconscientemente estamos buscando esa figura paternal en la cual refugiarnos, en la cual buscar refugio, buscar consuelo, buscar compañía, buscar fuerza. Esto es un acto natural de nuestro corazón. Pero lo que hizo Pedro aquí fue decirle, "Oh, está bien, pero yo no voy a ser su papá ni su líder espiritual. Usted debe ser conducido a que Cristo lo sea, a que el Padre lo sea." Pedro entiende el peligro de eso. Él no es el papá ni él es el digno de adoración. Por esta razón no permite que que Cornelio lo trate como alguien superior. Pedro sabe que no es el héroe de la historia. Él no es el salvador de Cornelio. Él es solamente un mensajero. Toda la atención debe dirigirse a Cristo, no al instrumento que Dios está usando. Hermanos, y esto es muy sutil de verlo muchas veces en las congregaciones. El pastor se para, dice 2 o 3 versículos bíblicos y después dura 40 o 50 minutos hablando de sus hazañas, de sus obras, de su familia, de lo que hace, de su vida espiritual y de la palabra muy poco. Es muy fácil caer en eso. Esta es una lección muy importante para nosotros. Ningún pastor puede salvar. Ninguna iglesia incluso puede salvar. Ninguna denominación puede salvar. Ningún líder espiritual puede salvar. Solamente Cristo salva. Los hombres pueden señalar el camino, pero solamente Jesucristo es el camino. Y después de entrar en la casa, Pedro comienza a conversar con ellos. Pedro les explica lo que significaba para un judío normal, consagrado desde su infancia, entrar en la casa de un hombre gentil. Durante muchos años, los judíos habían vivido separados radicalmente de las otras naciones. Pero Dios en esta época de la historia estaba enseñándole algo superior, algo nuevo a Pedro. El Señor le había mostrado que no debía llamar impuro a lo que Dios estaba llamando santo. Mientras Pedro estaba aprendiendo que Dios no hace acepción de personas, Cornelio estaba aprendiendo otra verdad igualmente importante. ¿Cuál era? Que la religión más sincera no puede reemplazar la necesidad de Cristo. Entonces Cornelio relata nuevamente la visión que había tenido o que había recibido y explica por qué mandó llamar a Pedro. Finalmente le dice algunas palabras que muestran la actitud de su corazón. Ahora pues, dice la palabra, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Cada vez que leo estas palabras me impresiona la humildad de este hombre. Cornelio no está discutiendo. Cornelio no está tratando de justificar su vida. Cornelio no está defendiendo sus méritos, sus hazañas, su vida. Cornelio no está diciendo, pero es que yo oro, yo doy limosnas, soy temeroso de Dios, soy un líder para mi familia. ¿Cómo usted me va a decir que yo entonces no soy salvo, necesito rendirme a Cristo? Cornelio no toma esa actitud. ¿Qué es lo que hace este hombre? Cornelio era un hombre religioso, pero todavía necesitaba escuchar el evangelio. Era un hombre de oración, pero todavía necesitaba escuchar el evangelio. Era un hombre generoso, pero todavía necesitaba escuchar el evangelio. Era un hombre temeroso de Dios, pero todavía necesitaba escuchar el evangelio. Era un hombre sincero, pero ustedes ya saben que necesitaba. Si somos honestos, esto rompe muchos de nuestros esquemas. Nosotros solemos pensar que las personas necesitan ser salvadas de una vida de pecado evidente, de la inmoralidad o de la rebeldía abierta contra Dios. Sin embargo, aquí encontramos a un hombre respetable, moral, piadoso, pero que también necesita ser salvo. Y esto nos recuerda otra verdad fundamental del Evangelio. El problema más profundo del ser humano no es simplemente que hace cosas malas. El problema es que está separado de Dios por causa de su pecado. Y ninguna cantidad de buenas obras puede cerrar esa distancia, esa brecha.
Hermanos, si usted no está en paz con Dios, usted está en enemistad con Dios. ¿Y por qué es esa enemistad? Porque está ese muro por el pecado. ¿Por cuál pecado? Lo estaba. Y no vemos a Cornelio ni adicto, ni vicioso, ni mujeriego, ni adúltero, ni ladrón, ni vicioso. Ni siquiera lo vemos arrogante, ni lo vemos orgulloso. ¿Cuál era el pecado entonces de Cornelio? ¿Por qué Cornelio estaba lejos de Dios? ¿Y qué debía haber hecho entonces Pedro? ¿O qué deberíamos hacer nosotros si encontramos una persona así? Porque usted puede encontrar personas que llevan años en la iglesia, que oran, que son temerosos de Dios, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos dicho de Cornelio. Y usted le pregunta, venga, dígame qué es el evangelio. ¿Y no saben? O dicen, yo soy cristiano, yo soy evangélico, o yo creo en Cristo porque alguna vez repetí una oración. Y ustedes ya saben todas las cosas que hemos dicho acá en relación al mal entendimiento del evangelio. El problema más profundo del ser humano no es simplemente que hace cosas malas. Insisto, el problema es que está separado de Dios por causa de su pecado. Y la pregunta que yo le hacía es, ¿cuál pecado? Porque, insisto, Cornelio no tenía esos pecados escandalosos que somos nosotros los que los clasificamos, ¿no? Mi pecado, es que Matilde es toda ahí mentirosa. Yo no. Yo solamente miro pornografía. Yo no soy tan grave como el de Matilde. Y entonces mi pecado es menor que el de ella. Y yo soy el que le coloco colores y límites y poder al pecado y al que no hago. Hermanos, la verdad fundamental de la escritura es que cualquier pecado, por eso algún día hablaremos de la disciplina eclesiástica, si llegamos a ese punto algún día, pero el pecado que te separa de Dios, escúchalo, porque esto es realmente si pudiéramos aplicar todo hasta el día de hoy, el pecado que te separa de Dios y por el cual deberías estar pensando y meditando si realmente has rendido tu vida a Cristo o no, es el pecado que no has podido dejar, porque estás perseverando y practicando el pecado. Y conforme a las escrituras, quien practica el pecado no ha conocido a Dios. Las buenas obras son importantes, la generosidad es importante, la oración es importante, la vida moral es importante, pero ninguna de estas cosas puede borrar nuestros pecados. Usted puede orar 40 días y 40 noches y no arrepentirse. Y yo lo hice muchas veces, bueno, no oré 40 días ni ayuné 40 días, pero sí ayunaba y oraba 7 días. Y terminaba mi ayuno y mi vida no cambiaba, seguía igual. Ese fue precisamente uno de los grandes descubrimientos de la Reforma. Y es que el hombre no es aceptado por Dios, aunque acumule méritos suficientes para hacerlo. Somos aceptados únicamente por la perfecta obra de Cristo, la cual recibimos por fe. Por eso Cornelio necesitaba escuchar acerca de Cristo. Cornelio no necesitaba en este momento conocer la profundidad de las historias bíblicas, ni conocer las doctrinas más profundas. No, hermanos, él necesitaba escuchar y escuchar lo esencial del Evangelio. Muchos de nosotros hemos crecido en ambientes cristianos, conocemos historias bíblicas, venimos a la iglesia, oramos, servimos, procuramos vivir una vida de manera que agrade a Dios. Todas estas cosas son buenas, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿En qué estamos confiando? ¿En qué estás confiando? Porque es posible asistir a la iglesia y seguir confiando en tus propias obras. Es posible conocer mucha doctrina y seguir confiando en usted mismo. Es posible tener una apariencia de fe y nunca haber descansado verdaderamente en Cristo. Hermanos, la verdadera fe no comienza cuando dejamos, la verdadera fe comienza cuando dejamos de mirar nuestros propios méritos y comenzamos a mirar únicamente a Jesús. La verdadera fe reconoce que nuestras mejores obras, ya lo hemos hablado, son como trapos de inmundicia. Nunca serán suficientes para salvarnos y que nuestra única esperanza en esta vida, en la muerte y la resurrección, es Cristo. No hay más. Lo que nos lleva a un segundo punto de la enseñanza. La verdadera fe comienza con una correcta visión de Dios. Versículo 34 y 35. La verdadera fe comienza con una correcta visión de Dios. Si alguien lee, por favor.
Yo sacaría dos preguntas así rápido. ¿Tú le temes a Dios? ¿Haces justicia? ¿Le temes a Dios? ¿Eres una persona que eres temerosa a Dios? ¿Eres una persona que hace justicia? Esto es lo que le agrada al Señor y lo vamos a escudriñar. Después de escuchar el testimonio de Cornelio, Pedro finalmente toma la palabra. Y lo primero que él dice es una de las declaraciones más importantes del libro de los Hechos. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y del que hace justicia. Estas palabras representan un cambio profundo en la comprensión de Pedro. Él durante años había crecido pensando que los privilegios del pueblo judío hacían una diferencia fundamental entre ellos y las demás naciones de la tierra. Los judíos habían recibido los pactos, los judíos recibieron la ley, los judíos recibieron las promesas, el culto verdadero, todo eso era cierto. Sin embargo, Pedro está entendiendo que ahora la gracia salvadora de Dios no está limitada a una raza, a un pueblo, a una nación, sino que la salvación está extendida para todo el mundo. Dios no está construyendo un pueblo formado únicamente de judíos. Desde el principio había planeado reunir para sí hombres y mujeres de toda lengua, pueblo o nación. ¿Dónde empieza el pueblo judío? ¿Dónde surge? ¿Cuál fue ese patriarca al cual el Señor llamó y le dio esas promesas de ser bendecido? Abraham. ¿Quién era Abraham? Era un pagano. Abraham, Abraham creyó con una familia donde ofrecían sacrificios a Baal, a dioses paganos. Abraham no era de niño un cristiano, Abraham no era un judío desde niño. Dios lo llamó siendo un pagano y siendo un pagano lo transformó. Esto ya debería haberles dicho mucho a este pueblo. Cuando Pedro dice que Dios no hace acepción de personas, no está afirmando que Dios ignore el pecado o que acepte a todos sin importar cómo vivan. Tampoco está enseñando que todas las religiones conducen a Dios. Lo que Pedro está diciendo es que Dios no basa su aceptación en aquello que los seres humanos suelen valorar. ¿Qué es lo que normalmente el ser humano suele valorar? La raza. Nosotros creemos que no, pero hay mucha gente que le tiene fastidio a los negritos, y en los Estados Unidos se ve mucho, o a los hindús, o a los asiáticos, a personas de otra nacionalidad, a los indígenas. Muchas veces la gente ve indígenas por la calle y piensa que le va a traspasar los piojos, qué sé yo. Hay muchas personas que son así, pero lo que Dios está diciendo acá no es que Dios ignore el pecado, que acepte a todos sin importar cómo vivan. Insisto, lo que Pedro está diciendo acá es que Dios no basa su aceptación en aquello que nosotros solemos valorar, la raza, la posición social. Entonces, si usted es de estrato 5 o 6 o se cree que es de estrato 5 y 6, entonces usted no mira al de estrato 1 y 2. O miran su origen familiar, su educación, la cultura o cualquier otro privilegio humano. En eso es que los hombres suelen clasificar. Entonces yo no voy a ver el partido con Don Jimmy esta tarde porque es que Don Jimmy es de estrato 2 y yo soy de estrato 10. Y no, eso no funciona, hermano. Esto no es cristianismo. Los hombres solemos juzgar por las apariencias. Y con ese mismo corazón de estar valorando y juzgando a todo por las apariencias, llegamos a la iglesia a valorar todo por las apariencias. Pero Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Los hombres clasificamos a las personas. Dios conoce a cada persona tal y como Él es. Los hombres levantamos barreras. Dios derriba barreras que impiden que el evangelio llegue a los pecadores. Lo que Pedro está descubriendo es que nadie tiene ventaja delante de Dios por lo que es o por lo que posee. El judío necesitaba tanto de la gracia de Dios como el gentil. El gentil necesita igual. ¿El gentil quién es? Todo aquel que no es judío. El religioso necesita esta verdad que golpea su ego. El irreligioso necesita de la gracia de Dios. Todos, religioso, no religioso, judío, gentil, todos se encuentran en la misma posición, que necesitan a un Salvador, el perdón de pecados. Hermanos, cuando nosotros llegamos al Evangelio, todas estas diferencias desaparecen. Si todos los que estamos nosotros, los que estamos en este cuarto, hipotéticamente fuéramos al cielo todos, yo estoy feliz porque esta semana nos entregaron el carro después de más de un mes que no lo tuvimos. Si me fuera al cielo, ¿por dónde va a quedar el carro? ¿Dónde va a quedar las cosas que usted luchó y trabajó toda la vida?
¿sí? Esas cosas son importantes, pero al fin y al cabo también son efímeras. El Evangelio nos quita a nosotros las máscaras, hermanos. Hermanos, y yo, mi pretensión, nuestra pretensión aquí como familia, no es presentarnos o mostrarnos como personas que no somos. Ustedes habrán podido identificar en nosotros algunas eh, características positivas, probablemente, pero también habrán encontrado cosas que no son probablemente que les gusten. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que la persona que se pare a predicar tenga las condiciones que dice la palabra debe tener. Y eso está en 2 Timoteo y en Tito. Si yo en algún momento falto a estas condiciones que debe tener un predicador, ustedes deben decirlo, denunciarlo y yo seré el primero que me mueva de acá. Dios no hace acepción de personas, pero cuando llama al Señor, capacita, da un privilegio y también da una responsabilidad muy grande. El punto es que todos, hermanos, somos pecadores necesitados de gracia, que todos necesitamos de la misericordia de Dios, que todos necesitamos al mismo Salvador. Por eso la salvación es tan humillante. La salvación humilla el orgullo humano. El Evangelio nos dice que no podemos presentarnos de Dios exhibiendo nuestros propios méritos. Y las personas muchas veces se enfocan su vida en obtener sus propios méritos, en viajar, en construir, en estudiar, en tener casa, en tener carro, en tener sus hijos. Y todos esos méritos frente al Evangelio no sirven. Usted puede llegar con todo eso a su vida y trabajó 50 años y la guerrió y la luchó y se estudió, se capacitó, viajó por el mundo, pero todos esos méritos frente a la salvación de su alma no sirven de nada. Que no somos salvos por obra, ni por méritos, ni por esfuerzos. Y esta es una de las razones por las cuales las personas chocan y tropiezan con el Evangelio, porque les gusta la idea de que un Dios, ojalá, recompense entonces todos mis esfuerzos. Señor, pero es que yo dejé la universidad, yo dejé mi familia, yo dejé mi hermanita cuando tenía 4 años y yo era como la figura de papá para ella. Soy Valientes de David, Chocó y Medellín y todo ese tipo de cosas. Mi familia también pagó un precio. Pero si yo llego con eso al Evangelio y llego con estos méritos delante del Evangelio, estos son literalmente algo que el Señor le llama trapos de inmundicia, porque esas son nuestras obras con las que creemos que nos justificamos. Y aún podemos hacer muchas cosas pensando que las hacemos para Dios sin Dios. Pregunta, en el último mes, en los últimos 15 días, ¿qué has hecho para el Señor? ¿Qué has hecho para Dios? En el último mes, tú, con tu vida, con lo que Dios te ha dado, tú, ¿qué has hecho para el Señor? ¿Cómo le has servido a ese Dios que te salvó? ¿Lo has hecho? El Evangelio nos dice que no podemos presentarnos delante de Dios exhibiendo nuestros propios méritos. No podemos negociar nuestra aceptación. No podemos impresionar a Dios con nuestras obras. Llegamos con las manos vacías y dependemos completamente de su gracia. Esa es una de las razones por las que muchas personas, insisto, tropiezan con el Evangelio. Y esto estoy repitiendo. Nos encantaría tener un Dios que recompensara nuestros esfuerzos, pero la idea de un Dios que les recuerde que necesitan misericordia, que necesitan arrepentimiento, que necesitan rendirse y humillarse ante la cruz, eso no gusta a muchos. La Biblia insiste una y otra vez en que la salvación es un regalo de gracia. La salvación es un regalo de gracia, no es una recompensa por nuestras obras. Y al mismo tiempo este pasaje nos muestra algo hermoso del carácter de Dios. El Señor no está buscando una raza en particular, no está buscando una clase social o un grupo especial de personas. Su gracia alcanza a pecadores de toda nación. Hermanos, nadie está demasiado lejos de Dios para ser alcanzado para el Evangelio. Es más, si yo pudiera ponerle aquí unos parámetros para ser salvo, para acercarse al Señor, le podría decir, a las personas que mejor usó Dios fueron los amargados, a los afligidos y a los endeudados. Dios usó a lo que no era, Dios usó a lo vil, Dios usó a lo menospreciado, Dios usó a lo que no figuraba dentro de la cena. Estos son los hombres que Dios más usó. ¿Quiénes eran sus apóstoles? ¿Acaso sus apóstoles eran personas muy estudiadas? No,
pescadores comunes y corrientes. ¿Con quién compartió el ministerio Jesucristo? Con las prostitutas, con los limosneros, con los habitantes de calle, con los hambrientos, con los desnudos, con ellos fueron. O sea, Jesús no llegó allá a Galilea y a Judea y empezó a buscar quién eran los de los recursos, los del dinero, los del poder. Jesús nunca, ahora que se acercan las campañas o se acerca la última elección, Jesús nunca hizo una concesión política con nadie. Nunca la hizo. Lo único que llegó a Jesús a decir es, hay que pagar los impuestos, denle al César lo que es del César, denle a Dios a lo que es de Dios. Fue la única concesión política que Jesús hizo. Del resto no hizo ninguna. Esto debería ya hablarnos a nosotros. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el Evangelio. Y eso es una noticia extraordinaria para Cornelio, porque él es gentil. Podía pensar que siempre permanecería en un nivel inferior respecto al pueblo judío. ¿Por qué la gente idolatra al pueblo judío? ¿Por qué la gente piensa que el pueblo judío es un pueblo especial adquirido por Dios, nación santa, dice la escritura? Pero si nosotros estudiáramos ese versículo, esas frases, está haciendo referencia a todos aquellos que han creído en él. ¿Sí? Ahora, si vemos hasta el día de hoy, el pueblo judío le sigue dando la espalda al Señor, sigue blasfemando en contra de Cristo. Y se encuentran católicos. En Israel hay mucho católico, mucha iglesia católica y mucho monasterio. Y cuando ellos salen a las calles a predicar, los judíos los escupen, les pegan, los insultan, así sea una mujer. Nosotros a veces exaltamos, pero lo que dice la palabra y lo que dice incluso el pasaje que estamos estudiando hoy, es que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el Evangelio y que el Señor no hace acepción de personas. Esta verdad sigue siendo tan necesaria para nosotros, porque a veces pensamos que Dios nos acepta porque crecimos en una familia cristiana, o porque conocemos la Biblia, porque llevamos años en la iglesia. Y sin darnos cuenta, comenzamos a confiar en nuestros propios privilegios espirituales en lugar de confiar en Cristo. Ya estamos terminando, ténganme paciencia. A veces ocurre lo contrario. Muchas personas creen que Dios nunca podrá recibirlas debido a su pecado, debido a su fracaso, debido a sus pecados. Piensan que el pecado es demasiado o que están demasiado lejos de Dios para ser alcanzados por la gracia. Y este texto que estamos estudiando de hoy corrige ambos errores. Al orgulloso le recuerda que no tiene nada de qué gloriarse delante de Dios. Y al quebrantado le recuerda que la puerta de la gracia sigue abierta. La salvación no depende de quiénes somos nosotros, hermanos. La salvación no depende de usted. La salvación depende de Él, de quién es Dios. Hermanos, la salvación no depende de sus méritos, depende de su misericordia. La salvación no depende de su pasado, la salvación depende de la obra perfecta de Jesucristo. Por eso la verdadera fe comienza con una correcta visión de Dios. Mientras una persona siga pensando que puede acercarse a Dios por sus propios méritos o porque Dios está en obligación de bendecirle, de proveerle, de cuidarle, porque usted hizo una oración de fe o porque usted abandonó algún pecado, usted no ha entendido el Evangelio. Porque la grandeza divina está en esa comprensión de la palabra gracia. Es un regalo inmerecido. Eso es lo que hace Pedro a continuación. Después de mostrar quién es Dios, después de mostrar que es Dios quien salva, ahora Pedro en esta predicación dirigirá toda su atención hacia la persona y la obra de Jesucristo. Porque la gracia de Dios no es una idea abstracta, hermanos. La gracia, empiecen a ponerle nombre desde el día de hoy. La gracia no es un concepto abstracto. La gracia tiene un nombre, un rostro. La gracia tiene una historia y es Jesucristo. Si usted quiere ponerle una cara a la gracia, no tenemos una imagen de Jesucristo, ¿no? Todas son imágenes inventadas desde el Renacimiento. Pero imagínese a Jesucristo cuando usted piensa en la palabra gracia. ¿Tienen pereza por la lectura de la palabra? ¿Tienen aversión por el estudio de la palabra? ¿Da pereza, da cansancio, da molestia? Hermanos, la palabra de Dios dice que el verbo se hizo carne y él habitó entre nosotros. La palabra es Cristo. Cada vez que usted se acerca a la palabra, cada vez que usted se acerca a la Biblia, se acerca a Cristo.
Y en esta iglesia procuramos que las personas no se acerquen a mí, se acerquen a Cristo. Esa es nuestra visión de iglesia, que las personas se puedan sostener, se puedan alimentar, puedan crecer, puedan santificarse, puedan justificarse a través de Cristo. Eso también queda en los aires. ¿Y qué es Cristo? Su palabra. Lo cual nos lleva al punto 3. La verdadera fe descansa en la persona y en la obra de Cristo. Hechos 36 al 43. ¿Que alguien lo lee? Entonces, ¿qué hace aquí Pedro? Después de mostrar que Dios no hace acepción de personas, Pedro dirige toda su atención de sus oyentes hacia Jesucristo. Y esto es importante porque el cristianismo no se trata principalmente de una religión, ni de una filosofía de vida, ni de un conjunto de ideas o normas morales. El cristianismo se trata, un segundo, de una persona. Por eso cuando Pedro tiene la oportunidad de hablar, no comienza explicando las tradiciones judías, ni hablando de sí mismo, ni dando consejos para una vida mejor. Pedro comienza hablando de Jesús. Y esto nos enseña algo que nosotros no debemos olvidar. La necesidad más grande de cualquier ser humano no es recibir más religión, es conocer más de Cristo. Muchas personas creen que su principal problema es la falta de paz. No duerme bien, tiene ansiedad, está preocupado, preocupada, piensa en el futuro, tiene estrés. Hermanos, esta persona lo que más necesita es de tener a Jesucristo y tener la llenura del Espíritu Santo conforme a las Escrituras. La Biblia nos muestra que nuestro problema más profundo es nuestra relación o nuestra condición delante de Dios. Hemos pecado contra Él, estamos separados de Él y necesitamos ser reconciliados con Él. Por esa razón, la respuesta que Dios ofrece no es simplemente un cambio moral o una nueva filosofía. La respuesta que tiene Pedro para este hombre es Cristo. Y Pedro comienza anunciando que Dios envió el mensaje de paz por medio de Jesucristo y luego añade una declaración que resume toda la grandeza de Cristo. Este es el Señor de todos, dice él. Es posible que hoy estemos tan acostumbrados a escuchar esas palabras que ya no percibamos toda su importancia. Recuerden esa frase, este es el Señor de todos. Sin embargo, para quienes estaban escuchando a Pedro, esta afirmación era extraordinaria. Cornelio era un oficial romano. Él había crecido en un imperio donde se exaltaba el poder del César. Los judíos, por su parte, esperaban durante siglos la llegada del Mesías. Ahora Pedro proclama que Jesús es el verdadero Señor de todos, tanto judíos como gentiles. Y esta verdad sigue siendo fundamental para todos nosotros. Jesús no es simplemente un maestro. Jesús simplemente no es un simple sabio o simplemente un hombre que vino a enseñarnos algunas verdades espirituales. Tampoco es solamente un ejemplo de amor o compasión. Cristo es el Señor. Y en esto también he hecho muchas veces énfasis en las predicaciones. Una cosa es saber que Jesucristo es Dios, que es completamente hombre, completamente Dios, que vino a este mundo y pagó por nuestros pecados y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Usted lo puede conocer.
Ahora la pregunta es, ¿Jesús es su Señor? Y cuando yo digo su Señor, es quien manda, quien gobierna, quien dirige sus pensamientos, quien dirige sus acciones, quien dirige su futuro. Ustedes, don Jimmy y Samuel trabajan en una empresa. Y yo no creo que... Ah, señor, gracias a Dios. Y no creo que ustedes lleguen a la empresa y dicen, bueno, a partir de mañana voy a entrar a las 9 y salgo a las 3. Y la hora del almuerzo entonces ya no va a ser a las 12, ahora voy a almorzar a las 3 de la tarde o a las 2. Y me hace el favor, ya no voy a trabajar en esta parte del trabajo, sino que ahora quiero que me dirijan allá. Ustedes no llegan a hacer el trabajo eso. Ustedes llegan y se someten a un jefe y se adhieren al jefe. Y si no les gusta, pues buscan otro trabajo, ¿cierto? Pero a veces cuando tenemos familia, cuando tenemos hijos, cuando tenemos responsabilidades, no es tan fácil. Ahora, él es el jefe de una empresa y tiene el gobierno sobre su trabajo. Nosotros tenemos nuestra vida anclada al Rey de Reyes. Es tan lindo decir Rey de Reyes y Señores de Señores. Yo lo oro completamente y continuamente. Pero realmente Jesucristo es su Señor. Él es el que gobierna sus decisiones. Él es el quien gobierna sobre las decisiones del tiempo, del futuro, de sus vacaciones, de sus sentimientos. Él es el quien gobierna con quién usted va a pasar el resto de su vida si está soltero. Él es el que dice dónde usted va a pasar vacaciones, qué va a hacer con su trabajo, qué va a hacer con la plata que le sobra. Porque eso es ser el Señor. No es simplemente algo accesorio que yo tengo para yo sentirme cómodo y sentirme paz y sentirme tranquilo. Es que yo creo en Cristo. Pero yo creo en Cristo a mi manera, a mi forma, y Dios conoce mi corazón. Hermanos, no hay nada más contradictorio. Escúchenme bien esa palabra. No hay nada más contradictorio que pensar que nosotros podemos decir, es que Dios conoce mi corazón y por lo tanto todo lo que yo hago está bien. Eso es contradictorio, porque Dios conoce todo mi corazón. Y al conocer todo mi corazón, entiende y conoce que hay pecado, que hay maldad, que hay orgullo, que hay soberbia, que es engañoso, que no hace las cosas bien. Entonces, que nosotros hagamos una vida y vivamos el cristianismo como se nos dé la gana, y por eso decimos es que Dios es bueno, Dios conoce mi corazón y por eso es que yo hago lo que yo quiero. Esta persona, insisto, no tiene a Jesucristo como su Señor. Pedro no se limita a declarar quién es Jesús, también explica lo que Jesús hizo. Le recuerda cómo desarrolló su ministerio público, cómo fue ungido por el Espíritu Santo y cómo recorrió la tierra haciendo el bien. Mientras escuchamos estas palabras, podríamos preguntarnos por qué Pedro dedica tanto tiempo a hablar de la vida de Cristo. Usted no va a encontrar aquí que Pedro está hablando de las hazañas y de los milagros y de cuántos muertos resucitaron y de cuántas iglesias plantaron con Cristo. Usted no encuentra a Pedro diciendo eso. Pedro está enfocado en anunciarle y predicarle la persona de Cristo. Hermanos, ¿por qué Pedro dedica todo su tiempo a hablarle de Cristo a esta persona? Porque la salvación no depende solamente de la muerte de Jesús, sino también de su vida perfecta, de su muerte y de su resurrección. Esa es la salvación. Ese es el evangelio. Porque hemos fallado una y otra vez en obedecer a Dios. Hemos pecado con nuestras palabras, hemos pecado con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Ninguno de nosotros ha amado a Dios con todo su corazón. Hermanos, si la salvación se perdiera porque pecáramos, estando aquí hoy en un culto, ¿cuántas veces no has pecado con tus pensamientos? No has abierto tu boca. ¿Y cuánto no has pecado en tus pensamientos? Y no has abierto tu boca. No te has relacionado probablemente con nadie. Y en una hora y media ya has pecado, no sé, 10, 15 veces. Dos, una. Y la paga del pecado es muerte. Esto nos quita a nosotros el orgullo de decir que vamos a ir al cielo porque somos buenos, que no pecamos. Hermanos, cada segundo pecamos, casi. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, sea para la gloria de Dios. Ni ese lo cumplimos. Ahora, ¿eso nos da la libertad para pecar? No. Ya creo que llevo 50 minutos hablando de que no. Ninguno de nosotros ha obedecido perfectamente su voluntad. Sin embargo, donde nosotros hemos fallado, y este es el cristianismo, Cristo triunfó. Él vivió la vida perfecta que nosotros jamás podíamos vivir. Cada acto de obediencia, cada palabra, cada decisión reflejaron una perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Hermano, Jesucristo era Dios.
Dios perfecto, completo, a él no le faltaba nada, él era Dios. Y siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre. A veces hablando de la Trinidad o hablando de la sujeción en la iglesia o en el matrimonio o la sujeción frente a las autoridades, aplicamos esa sujeción conforme a nuestro criterio. Pero hermanos, aún Cristo, siendo todopoderoso, se sometió a la voluntad del Padre. Y no es que fuera fácil, porque ustedes saben que incluso Jesucristo sudó gotas de sangre por la angustia que le iba a llevar tomar y hacer la voluntad o la decisión que el Padre había tomado sobre él. Él vivió la vida perfecta que nosotros jamás podríamos vivir. Sin embargo, Pedro rápidamente lleva a sus oyentes al acontecimiento central de toda la historia de la redención. Les recuerda que Jesús fue crucificado. Dice que lo mataron colgándolo de un madero. Estas palabras son breves, pero detrás de ellas también encontramos una verdad mucho más gloriosa, una verdad gigante. Este es el Evangelio. Hermanos, la cruz no fue un accidente. La cruz no fue un evento de Roma. La cruz, la Biblia dice que Jesucristo dice, nadie me quita la vida. Yo mismo ofrezco mi vida voluntariamente. No fue simplemente una injusticia cometida por hombres malvados. La cruz fue el plan eterno de Dios para salvar a los pecadores. Allí Cristo tomó sobre sí el castigo por nosotros. Allí Él cargó nuestra culpa. Allí Él soportó la ira divina contra el pecado. Lo que debía caer sobre nosotros, hermanos, nosotros seríamos los que deberíamos haber estado en esa cruz. Era lo que nosotros merecíamos, lo que nosotros teníamos que haber experimentado. Esa es la razón por la cual ninguna religión puede salvar. Ninguna religión, porque la religión siempre intenta enseñarle al hombre cómo llegar a Dios por sus propios méritos o esfuerzos. El Evangelio nos muestra que Dios descendió a nosotros, hacia nosotros, porque jamás habríamos podido nosotros llegar a Él por nuestros propios méritos. La religión nos dice que debemos hacer más. El Evangelio nos anuncia que Cristo ya lo hizo y lo hizo por nuestra salvación. La historia no termina en la cruz. Pedro continúa diciendo que Dios lo levantó al tercer día. La resurrección es la confirmación pública de la obra de Cristo, la cual fue aceptada por el Padre. Si Jesús hubiese permanecido en la tumba, no tendríamos ninguna esperanza, pero la tumba está vacía. Cristo venció la muerte, derrotó el pecado. Cristo vive para siempre. Por eso nuestra fe no descansa en un líder religioso. No debe descansar ni en el pastor, ni en el alcalde, ni en el próximo presidente. Nuestra fe no descansa en un líder religioso muerto. Descansa en un Salvador vivo. Cuando oramos, hablamos con alguien. Hermanos, cuando adoramos a aquel que Él reina. Cuando enfrentamos pruebas, confiamos en alguien que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra para ayudarnos a soportar la prueba o a salir de la prueba. Pedro enfatiza además en que los apóstoles fueron testigos de estos acontecimientos. Ellos no estaban transmitiendo rumores, ni leyendas, ni fantasías. Habían visto a Cristo resucitado con sus propios ojos, habían hablado con Él, habían comido con Él. La fe cristiana está fundamentada en hechos reales de la historia. Todo esto ocurrió, no es imaginación. Finalmente, Pedro añade una verdad solemne que muchas veces nosotros pasamos por alto. Dice que Cristo ha sido constituido por Dios como juez de vivos y muertos. El mismo Jesús que vino al mundo como Salvador. Y a veces esperamos tan hermosamente ese regreso del Señor. Se fue como un cordero, pero ya no va a regresar igual. Él ya regresará como juez. Y toda persona compadecerá delante de él. Ninguno de nosotros será evaluado según nuestras propias opiniones, según nuestros propios estándares cambiantes de la sociedad. Seremos juzgados por el Rey Santo y Perfecto del universo en función de las Escrituras. Hermanos, si dependiéramos de nuestras obras, esta sería una noticia aterradora. Si nuestra esperanza estuviera en nuestra religión, estaríamos completamente perdidos. Pero Pedro concluye su mensaje con una invitación gloriosa. Después de hablar de la vida, de la muerte, de la resurrección y el señorío de Cristo, él declara que todo aquel que cree en él recibe el perdón de los pecados
por medio de su nombre. Observe la sencillez de esta promesa. Pedro no dice que el perdón es para quienes logran acumular suficientes méritos. No dice que es para aquellos que alcanzan cierto nivel de espiritualidad. Tampoco dice que es para aquellos que pertenecen a una determinada nación, grupo religioso o nación. Dice que todo aquel que en él cree recibe el perdón de los pecados. ¿A usted no le gustaría ser una de esas personas hoy? ¿A usted no le gustaría ser una de esas personas más bendecidas en este planeta hoy? De que realmente Cristo sea su Dios, que Cristo sea su... Miren, muchas personas hoy en día ponen su esperanza en que llegue este o que llegue este al poder. Si llega este, Colombia se mejora, si llega este, se desborona. Yo quiero ver cómo va a ser la comedia en estos próximos 4 años. Eso sí, tengo la expectativa de verla. Pero ni mi fe, ni mi bendición, ni mis esperanzas está en este o en este. Sí estoy con mucha expectativa de ver la payasada que va a ser en este próximo tiempo, pero más allá no tengo ninguna expectativa. Mi bendición no viene de una persona. Ahora, si alguno de estos dos hombres fuera amigo suyo, ¿cómo se sentiría? Muchas personas se sienten mejor y nosotros vivimos en el Putumayo donde esto era muy visible aún dentro de la iglesia. Hermanos, esto es simplemente como una ilustración. Ninguno de estos personajes es nuestro Dios, ni es ni siquiera nuestra persona líder. Debemos someternos, debemos orar. Es Dios quien los pone, es Dios quien los quita. Toda autoridad es puesta por Dios. Debemos orar, honrarlas, siempre y cuando ellos no nos lleven a hacer cosas en contra de las escrituras. En el momento en que alguno de ellos dijera, no se pueden reunir los domingos, o bueno, cree leyes que vayan en contra de las escrituras, en ese momento tenemos toda la autoridad para no obedecerles. Nuestro Dios no es un gobernante terrenal pecaminoso. Nuestro rey es un rey de reyes, señor de señores, santo, perfecto y al cual le decimos Padre. Y al cual tenemos acceso tan solamente arrodillándonos, cerrando los ojos, o si, no hay que hacer ni siquiera eso, hablar con Él, pensar en Él y está a nuestro alcance. Sin embargo, aún hasta eso nos da pereza. Hermanos, Pedro no dice que el perdón es para quienes logran acumular suficientes méritos, es para los que hayan creído absolutamente y confiadamente en Cristo. Y esta es la diferencia entre la religión y la fe verdadera. La religión dirige la mirada hacia nosotros mismos. Y si esto fuera una religión, yo estaría encantado y feliz de que todos dirigieran su mirada hacia mí. No me interesa, no lo soy un falso hipócrita, ni es una falsa humildad. Nuestro trabajo es que ustedes dirijan su mirada hacia Cristo, hacia su palabra. Ese será nuestro propósito en esta vida, si hasta donde el Señor lo permita aquí. Eso era exactamente lo que Cornelio necesitaba escuchar. Y es exactamente lo que nosotros debemos o necesitamos recordar hoy. Nuestra esperanza no descansa en nuestra religión, o en nuestra experiencia o en nuestras buenas obras. Nuestra esperanza descansa únicamente en Jesucristo. Él es el Señor de todos. Él murió por los pecadores, Él resucitó entre los muertos, Él promete perdón completo y eterno para todo aquel que cree en su nombre. Esa es la enseñanza del día de hoy. Vamos a los